Señores, la guerra civil está agotada en sus móviles, porque ha dado exactamente todo lo contrario de lo que se proponían sacar de ella. Y ya a nadie le puede caber duda de que la guerra actual no es una guerra contra el gobierno, ni una guerra contra los gobiernos republicanos, ni siquiera una guerra contra un sistema político. Es una guerra contra toda la nación española entera, incluso contra los propios fascistas en cuanto españoles, porque será la nación entera quien la sufra en su cuerpo y en su alma. Yo afirmo que ningún credo político, venga de donde viniere, aunque hubiese sido revelado en una zarza ardiente, tiene derecho para conquistar el poder, de someter a su país al horrendo martirio que está sufriendo España. La magnitud del dislate, el gigantesco error, se mide más fácilmente con una consideración dramática, casi vulgar. Hace 2 años que comenzó este drama, motivado aparentemente en el orden político por no querer respetar los resultados del sufragio universal del mes de febrero de 1936. Don Miguel de Unamuno. ¿Don Manuel Azaña? Sí. Pero no lo esperaba. ¿Qué hace usted aquí? Pues si le digo la verdad, no tengo ni la más remota idea. ¿Y usted? Yo. Pues eso, si le digo también la verdad, tampoco lo sé. Bueno, como ve, estaba pronunciando un discurso. ¡Ah! Don Manuel Azaña y sus célebres discursitos. La verdad es que tenía usted una gran facilidad de palabras. Vamos, que estaba usted muy dotado para la oratoria. Muchas gracias, don Miguel. Pero viniendo eso de usted, es todo un halago. No, vamos, la parte del discurso que he escuchado me ha gustado. Sin embargo, ha de perdonar a este viejo filólogo recalcitrante por algunas observaciones que me gustaría. El discurso, en términos generales, ha estado bien, preciso, impecable. Ya digo, hay algunas cosillas que me Sí, claro, ilústreme, maestro, se lo ruego, se lo ruego. Espero que no lo tome como una crítica como tal, porque me mueve la mejor de las intenciones. Ando en deseos de escuchar. Pues usted ha dicho, y cito de memoria, todo lo contrario de lo que se proponían sacar de ella, ¿no? Sí. Pues no. Ah, No, don Manuel, no. Sacar, no. Sacar es un verbo plano, insustancial. Hubiera sido mejor, no sé, conseguir, o mejor todavía, obtener, del latín obtinere, verbo regular. Obtener, conseguir, sacar, incluso lograr. Muy interesantes sus explicaciones, pero si me... Bueno, y después usted ha repetido hasta en 5 ocasiones la palabra guerra. Es excesivo. Desluce el discurso. Demasiada guerra, don Manuel. Es curioso. ¿Curioso dice? ¿El qué? Que tras la romanización, ese extenso periodo que los romanos permanecieron en España, y después de legarnos ese auténtico regalo que era el latín, una palabra tan importante, tan nuestra, por desgracia, proceda del germánico guerra, y no del latín, debía ser de bellum, bellum belli, neutro de la segunda. Es curioso. Bueno, pues... Pero sí contamos con los adjetivos bélico, belicoso y beligerante. ¿Sí? Bueno. Sí, pues yo en este caso hubiera escogido un sinónimo, porque, como usted sabrá, supongo, el castellano es muy rico en sinónimos: contienda, conflicto, enfrentamiento. Muy bien, pues muchas gracias por sus observaciones. Y ahora, si me lo permite... De nada, pero aún no he acabado.
Ah, ¿no? No, porque después usted ha dicho drama y dramático de manera muy seguida, no. Yo en lugar de drama hubiera escogido tragedia, que tiene fuerza. Tragedia procede, no sé si lo sabe, quizás no, seguramente no, del griego tragodia, palabra compuesta de tragos, macho cabrío, y oide, que es oda, canción, canto. O sea, que sería algo así como el canto del macho cabrío. Precisamente los griegos utilizaban esta palabra. Don Miguel, sé exactamente lo que significa el término tragedia. No, ya. Por desgracia, todos la sufrimos. Sí, pero yo digo que desde el punto de vista fonológico, etimológicamente hablando. Que sí. Que ya sabemos que usted era una persona dotada para las lenguas. Que sabía, pues, griego, latín, inglés, alemán, e italiano. Vamos, todo un consumado políglota. Se olvida usted del vascuence y del danés, lengua que aprendí para poder leer al gran filósofo Kierkegaard. Afortunado usted que tuvo tiempo para dedicarse al estudio. Yo, durante mi vida política, para lo único que tuve tiempo fue para enmendar errores. O como diría el ingenioso Hidalgo, el tiempo del que dispuse hube de dedicarlo a desfacer todo tipo de entuertos. Solo me permití una expresión artística, eso sí, con éxito, con éxito. Y esa fue la de la oratoria. Hasta mis propios adversarios lo reconocieron e incluso llegaron a afirmar, fíjense, que yo me preparaba mis discursos concienzudamente. Cuando eso, don Miguel, no es del todo cierto, no, porque muchos de ellos los improvisaba sobre la marcha. ¿Ah, sí? Pues lo hacía usted muy bien y con gran soltura, he de decir. Pues no crea que lo mío me costaba. Sí, porque, fíjese, a mí el público siempre me impuso mucho. Yo era una persona introvertida, inclinada a la reflexión, claro. Pero luego no sé si por las circunstancias o por mi compromiso político, el caso es que salí de mi caparazón, como quien dice, y salté al ruedo, si me permite el símil taurino. ¿Cómo no? Pero lo que no termino de entender es que un hombre que ocupó cargos relevantes, usted fue ministro, presidente del Consejo, incluso presidente de la República, ¿tuviera usted dificultad alguna en hablar en público? Pues la tuve al principio. Insisto que debió de ser por mi personalidad, ¿no? Una personalidad que se forjó en la infancia y en la juventud. Yo de niño, don Miguel, fui un niño muy solitario. Sí, muy solitario y además marcado profundamente por una temprana orfandad. Luego de adulto tuve algún fracaso amoroso. ¿Quién no los ha tenido, verdad? Ni tampoco éxito en los pocos negocios que emprendí, ni el interés del público lector en mis comienzos literarios. Y créame, en los inicios de mi carrera política tuve mis reveses. Y tanto que los tuve. Fíjese que hasta en dos ocasiones, fui rechazado en mis pretensiones de ser elegido diputado por el Partido Reformista. Bueno, con decirle que hasta el amor ya lo encontré bien tarde, le digo todo. Sí, pero después usted aprovechó, ¿y de qué manera el tiempo hasta, digamos, ya su... Sí, hasta mi muerte, dígalo, hasta mi muerte. Yo perdí la vida a los 60 años. Por un problema de corazón, ¿sabe? Los médicos dijeron que porque tenía un corazón grande. Más tarde mi querido cuñado Cipriano diría que porque tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Qué cosas tenía este hombre, qué cosas. Usted, don Miguel, sin embargo, tuvo más suerte, porque vivió hasta los 72, que no está nada mal. Sí, tuve una vida muy fructífera en mi Salamanca querida, en el Bilbao de mi niñez y de mi mocedad. Pero hablando de otra cosa, de política,
que ya sabemos que a veces es muy ingrata. Me gustaría saber si en el ejercicio de sus distintos cargos tuvo usted momentos de desengaño, de decepción. Momentos de desengaño. Momentos. Algunos no, don Miguel, algunos no. Muchos, por desgracia, ¿sabes? Pero fíjese, el que más me dolió de todos fue el catalán. Sí. Sí, porque si hubo una persona que defendiera los derechos de los catalanes, ese fui yo. Gracias a mí se aprobó el Estatut de Cataluña en 1932, a pesar de la oposición de tantos que veían en esto lo que ellos consideraban el inicio de la destrucción de la unidad de España. Lamentablemente no iban muy descaminados, ¿no? Pues bien, mis amigos catalanes no se conformaron con su estatuto, no. Tan solo 2 años más tarde, Lluís Companys, el honorable presidente de la Generalidad, decretó unilateralmente el Estado catalán. La Mare de Déu. Los catalanes, bueno, una parte de los catalanes, y mis paisanos los vascos, también una parte de los vascos, siempre han sido muy suyos. Naturalmente todos fueron encarcelados, ¿sí? Y por supuesto el estatut suspendido. No sería hasta 1936, tras el triunfo del Frente Popular, que sus derechos le fueron restituidos. Pero con el levantamiento, como sabe, de las tropas de África en el verano de ese mismo año, mis amigos volvieron a las andadas. Sí, a hacer las cosas a su manera, por su cuenta y riesgo. Asaltaron la frontera, la aduana, el Banco de España, Montjuïc, el Parque de la Telefónica, la Cansa, las minas de potasa, los cuarteles, qué sé yo, qué sé yo. Bueno, con decirle que hasta intentaron conquistar Aragón, no le digo más. Y crearon una consejería nueva, que fue la Consejería de Defensa, que usted se preguntará, pero bueno, ¿y con qué intención? Pues se la puede suponer, con la de hacer ellos la guerra por su cuenta. Y de alguna manera fue como no hacerla, por supuesto. Bueno, pues ahí no acabaron sus osadías y barbaridades. No. Proyectaron la insensata expedición a Baleares en el intento de crear lo que ellos llamaron la Gran Cataluña del Prat de la Riba. ¿Y para qué seguir? Bueno, sí, añadiré que tuvieron conversaciones secretas con el gobierno británico a fin de conseguir de este que considerase a Cataluña nación neutral. Habrás visto mayor grado de insolidaridad y de deslealtad. Yo ya había advertido que el problema catalán perduraría como un manantial de perturbaciones, que no era otra cosa más que el síntoma agudo y doloroso de una enfermedad crónica del pueblo español. Por desgracia, el tiempo me ha dado la razón. Lluís Companys fue fusilado al término de la Guerra Civil. Las guerras sacan, y aquí se voy a emplear el verbo sacar, lo mejor y lo peor del ser humano. Pero déjeme que le diga algo que llevo mucho tiempo queriéndose decir. Que no estuvo usted muy acertado, nada acertado cuando dijo aquello de España ha dejado de ser católica. Porque lo único que consiguió entonces es que se le pusieran en contra los sectores más conservadores. Incluso yo que he dado muestras de ser crítico con la Iglesia, precisamente en mi novela San Manuel... Disculpe que lo interrumpa, don Miguel. Pero vamos a ver. Mire, aquellas palabras mías fueron sacadas de contexto. ¿Sí? Ocurre muchas veces cuando a un periodista se le antoja agarrarse a una frase que le resulta ingeniosa para luego sacar de ella un titular destructivo.
Pues eso justamente es lo que ocurrió con mis palabras. Mirá, en aquella sesión parlamentaria en la que las posturas sobre Iglesia y Estado estaban tan enfrentadas, yo debía encontrar una solución de consenso como fuera. Luego, por desgracia, pues no la hallé. Mire, era necesario secularizar política y socialmente una España atrasada, si queríamos convertirla en un Estado moderno semejante a los de nuestro entorno. La Iglesia seguía aferrada a sus privilegios seculares. Y había una parte de la sociedad, concretamente las capas altas, que la apoyaban sin ambajes. Yo como responsable político tenía que encontrar el equilibrio, hacer posible de una vez por todas que Iglesia y Estado fueran instituciones independientes que marchasen perfectamente por separado. Pero yo me opuse a muchos grupos de izquierda que realmente lo único que era la supresión así de un plumazo de todos los grupos religiosos, de todas las órdenes religiosas. Recuerdo que incluso les llegué a decir, pero vamos a ver. ¿De qué sirve cerrar conventos de monjas que solo se dedican, vaya peligro, a hacer buñuelos? Bueno, pues finalmente logré que por lo menos solo se decretase la expulsión de los jesuitas. Tampoco tuvo usted demasiada suerte con los militares, señor presidente. Vaya, don Miguel. Pareciera por sus palabras que yo no tuve éxito en ninguno de los cargos que desempeñé. Vamos a ver. Usted estará de acuerdo conmigo en que aquello que sucedía era un auténtico despropósito. Es que había 800 generales, don Miguel. 800. Cuando realmente solo se necesitaba, como mucho, la 10ª parte. Mire, en aquella España de entonces había 21.000 jefes y oficiales para un ejército de tan solo 118.000 hombres. ¿Era o no era un auténtico despropósito? Bueno, ¿y para qué continuar? O sea que con el ejército hemos topado, amiga Zaña. Sí. Por desgracia, con el ejército hemos topado. Mire, don Miguel, yo lo único que pretendía era la modernización de un ejército que estaba anticuado, anclado en el pasado. Pero con la llegada de la República en 1931, muchos militares, sobre todo jefes y oficiales, mostraron su desafección por ella. Bueno, hasta tal punto que, tan solo un año después, un militar de prestigio como Sanjurjo, el general Sanjurjo, protagonizó una intentona golpista. Afortunadamente para la República fracasó. Y por ello fue condenado a muerte, aunque más tarde se le conmutó la pena. Pues bien, en el siguiente bienio republicano, el gobierno de turno, el gobierno de ese momento, acordó su indulto, o lo que es lo mismo, su excarcelación. Y cosas de la vida, don Miguel, cosas de la vida. Sanjurjo sería poco tiempo más tarde uno de los cabecillas responsables más destacados del golpe militar de julio de 1936. Lo que ocurre es que tuvo la mala suerte de morir trágicamente en un accidente aéreo. Sí, en aquella época había muchos accidentes aéreos. Y es lo que yo digo siempre, hay que tener los pies firmes en el suelo.
Se impone el pragmatismo indefectiblemente. ¿No le parece, don Manuel? La verdad es que usted, todo un rector magnífico, encerrado en la Torre de Marfil de su universidad, yo creo que no estaba muy al tanto de la realidad de los hechos, ¿eh? No. Mire, don Miguel, la vida es otra cosa, ¿sabe? Yo como responsable político tuve que arrojarme literalmente al barro, sí, no me mire así, al barro, en más de una ocasión. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque los problemas reales requieren actuaciones, respuestas reales. Sí. Todo el mundo sabe que usted ha sido siempre un gran observador de la realidad. Pero permítame que le diga que sospecho que usted siempre se quedó en la teoría, en la barrera, vamos. Criticar es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Otra cosa bien distinta es ponerse el traje de faena y actuar. No sé muy bien a dónde quiere usted llegar. Ah, ¿no? Mire, vamos a hablar bien claro. Usted en aquella época representaba el espíritu de la contradicción. O dicho en román paladino. Ah, y por favor no se ofenda con lo que le voy a decir porque no pretendo ofenderlo. Usted era algo así como una mosca cojonera. ¿Cómo dice? Sí, como una mosca cojonera. De esa clase de personas que cuando acuden a una reunión preguntan ¿de qué están ustedes hablando? Que yo me opongo. Usted nunca apoyó a nada ni a nadie. Ni nunca pudo permanecer durante mucho tiempo en un solo partido político, porque para poderlo hacer tendría que haber sido un partido político de un solo integrante. Usted, el PU, el Partido Unaminiano. ¿Pero cómo se atreve? ¿Acaso no recuerda cómo abrazó la llegada de la República? ¿Sí? Deshaciéndose en elogios, como hicieron, por ejemplo, también Ortega o Marañón. Para poco tiempo después, y sin apenas darle tiempo a la institución de consolidarse, que eso es lo que más duele, soltar con ellos aquello de no es eso, no es eso. ¿Y cómo quiere que reaccionáramos ante tanta pasividad por parte de la República, que permitía toda suerte de desmanes, quema de iglesias, quema de conventos y una anarquía generalizada? Mire, nadie tenía más esperanzas en la República que Miguel de Unamuno. Yo siempre he sido un soñador o un luchador. Me opuse al dictador Primo de Rivera. Fui el azote de una monarquía corrupta. Incluso fui al destierro a Fuerteventura a causa de mis ideas. Así que no me dé lecciones de compromiso político. Al destierro, don Miguel. Llama usted a aquello destierro, hombre. Pero si más parecieron unas vacaciones. Si hasta aprendió a montar en camello a sus años. Además, que solo fueron 4 meses. 4 meses que usted dedicó pues, a ordenar ideas, a leer, a escribir, a hacer pajaritas y hablar con los lugareños. Menudo destierro, hombre. ¿Acaso puede compararlo con el exilio que sufrieron años más tarde miles de compatriotas? A fuer de ser sincero, he de decir que aquel castigo no fue demasiado insoportable. Sí. Pero se ha desviado usted del tema. Hablábamos de la República, que tras sus buenas intenciones mostró debilidad, cuando no connivencia con aquellos que querían destruir la patria tal y como la conocíamos. Lo de Calvo Sotelo fue la gota que colmó el vaso. Bueno,
No puedo negar que Calvo Sotelo era un político incómodo. Sí, que nos resultaba incómodo. Mas aquello fue un crimen execrable en el que yo no tuve nada que ver. Ah, ¿no? ¿No? Pero usted no era, y corríjame si me equivoco, el presidente de aquella idílica república. Vamos a ver, don Miguel, vamos a ver, que quede todo bien claro, ¿eh? El gobierno de la República y yo como su presidente siempre estuvimos en contra de toda algarada violenta y abuso de poder. Lo que ocurre es que hubo grupos violentos descontrolados que estuvieron alentados por la derecha reaccionaria y... Sí, y también, ¿por qué no reconocerlo? Por la extrema izquierda. Una izquierda radical que además no veía con buenos ojos que la República, según ella, fuese tan lenta en la aplicación de sus reformas. Y que por otra parte, realmente lo único que pretendía era la revolución sin paliativos. Así de claro. Como usted podrá comprender, todo esto constituyó un verdadero obstáculo para la normal y correcta marcha del gobierno. Nadie supo comprender lo difícil que era conseguir una transición pacífica de un régimen monárquico obsoleto a otro moderno y democrático como era el que representaba la República. Deduzco por sus palabras que usted entonces era una especie de monjita de clausura. Usted fue responsable por acción u omisión de todas las decisiones que se tomaban en el gabinete. Incluso hubo momentos que usted asumió de facto el cargo de presidente del gobierno. Nada se hacía en España sin su conocimiento y su decisión. Y además, y esto sí que tenía muchas ganas de decírselo, era Vox Populi que usted sentía una especial aversión a mi persona. ¿Cómo? ¿Qué está usted diciendo? Lo digo y lo rubrico. Jamás le perdonaré que me arrojara de mi rectorado salmantino. Como un gobierno que se jactaba de fomentar la cultura y la educación, me arrebató de un plumazo, sí, de un plumazo, un cargo que a todas luces me merecía. Pues ¿sabe usted por qué lo hice, don Miguel? ¿Sabe usted por qué lo hice? Porque usted, todo un rector magnífico, catedrático de griego, intelectual reputado y pensador universal, usted apoyó sin reservas el golpe militar del general Franco. Sí. Usted fue una persona desleal. ¡Un traidor! ¡Le convino que retire esas palabras de inmediato! No es justo. No es justo que la historia lo haya tratado a usted como un héroe y a mí como un villano. A menudo se han ensañado conmigo, haciéndome responsable de todo tipo de atrocidades. Y bueno, sí, es verdad que hubo momentos en los que me vi sobrepasado por los acontecimientos. Que eran muchos los frentes a los que acudir y yo o no supe o no pude dar más de mí mismo. Pero yo, don Miguel, yo abracé la política como una religión, ¿sabe? Aún más, como si fuera mi propia familia. Eran tantas mis carencias afectivas. Y sí, di mi vida por España
y terminé dando con mis huesos en un pueblecito del sur de Francia. Pero ¿saben una cosa? Yo siempre procuré ser consecuente con mis ideas. ¿Usted puede decir lo mismo? A menudo se me acusaba de decir una cosa y la contraria. Y puede que fuera cierto. Tal vez se debiera a esa dichosa dualidad que habitó siempre dentro de mí. Yo buscaba el significado de las cosas, el significado último de la vida. Incluso busqué a Dios desesperadamente esperando una señal que nunca llegó. Y sí, hubo momentos en los que sentí un miedo cerval a la muerte y de que tenía verdadera hambre de inmortalidad. En fin, pobre San Miguel, bueno mártir. No se burle de mí, se lo ruego. Mire, vamos a tratar de tranquilizarnos. Las personas formadas como nosotros debieran estar condenadas a entenderse. Y además, aunque usted no lo crea, yo siempre le tuve cierto afecto y admiración. ¿De veras? Sí, porque además de político, con cuyas ideas muchas veces no estuve de acuerdo, usted fue un intelectual de renombre, con una importante obra a sus espaldas. Usted fue un notable traductor y no digamos orador. Y Premio Nacional de Literatura. Y lo que para mí es más importante, usted fue presidente de esa noble institución llamada Ateneo de Madrid. Yo también fui presidente, pero por poco tiempo. Recuerdo que allí di algunas de mis mejores conferencias y los diarios se hicieron eco de mis conferencias. Sí, lo que quiero decir es que, a pesar de que quisieron hacer muchas cosas en poco tiempo y cometieron muchos errores, no seré yo el que ponga en duda su valía y su integridad. Y además, usted y yo tenemos algunas cosas en común. ¿Ah, sí? Dígame. Pues, para empezar, los dos estudiamos en colegios de curas. Yo en Alcalá de Henares y usted en Bilbao. Pero visto lo visto, creo que con usted no tuvieron demasiado éxito. También los dos sufrimos el zarpazo de la orfandad antes de cumplir los 10 años. Y eso marca la vida de las personas de un modo indeleble. Y también, no menos importante, ambos fuimos varones monógamos. Pues sí, lleva usted razón. Bueno, la verdad es que, como le dije antes, yo encontré el amor ya bien tarde. Bueno, tan tarde, figúrese, que casi frisaba los 50 años. Y doblaba en edad a la que luego sería mi esposa, a Dolores, hermana de ese genio de los escenarios españoles que fue Cipriano Rivas Cherif. Él y yo éramos amigos, íntimos amigos. Bueno, y la verdad es que conocía a toda su familia desde hacía ya bastante tiempo. ¿Sabe una cosa, don Miguel? Yo me enamoré de Dolores nada más verla. Y usted me preguntará, pero bueno, ¿cómo es que no se declaró entonces alma de cántaro? Y yo pues tendría que responderle que sencillamente porque no me atreví.
Usted sabe que yo no fui muy agraciado físicamente, que digamos. Vamos, que lo mío nunca fueron los encantos naturales. En fin, el caso es que mi amigo del alma se empeñó en que me declarara a su hermana. Y yo un día, armado de valor y caracterizado de cardenal, ¿quién me lo iba a decir a mí, verdad?, para una fiesta de disfraces en casa de los Baroja, me declaré. Para sorpresa mía me dijo que sí. Y claro, como era ya tan mayor, pues acordamos casarnos enseguida. De hecho, lo hicimos tan solo unos meses después, el 27 de febrero de 1929. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de los Jerónimos, que como sabe tiene claras connotaciones monárquicas, porque allí se había casado el rey Alfonso XIII 20 años antes. Luego el banquete tuvo lugar en el Hotel Rich y el viaje de novios lo hicimos a Francia y Países Bajos. Caray con el rojo. Así que usted también fue hombre de una sola mujer. Y tengo entendido que padre de una numerosa prole, ¿verdad? Fernando, Pablo, Raimundo, Salomé, Felisa, José María, Rafael y Ramón. Los tuve todos con mi esposa, Concha Lizárraga, la mujer de mi vida. ¿Solo 9 hijos? No estuvo mal, ¿eh? Vamos, que no perdió usted el tiempo, y disculpe la chanza, don Miguel. En esta vida, don Manuel, hay tiempo para todo. Es cuestión de organizarse. Usted no tuvo hijos, ¿verdad? No, yo, por desgracia, no los tuve. Pero ¿sabe lo que le digo? Que ahora me alegro. Sí, porque, visto cómo se sucedieron los acontecimientos, la verdad es que hubiera sufrido mucho por su suerte. Así que... Después de la guerra, mi esposa, que era una mujer de carácter, brava, supo rehacer su vida en el exilio en México. Y yo quedé en los restos y para los restos, en tierras galas. ¿Qué se le va a hacer? Don Miguel, ¿sabe que usted y yo aún coincidimos en algo más? ¿Ah, sí? Sí, sí. En un amor enfermizo por el arte. Creo que usted dedicó muchas horas a reflexionar sobre el tema. Vamos, que se convirtió en todo un experto crítico y teórico del arte, ¿no es así? No, ¿qué? Yo solo era un contumaz, aficionado, un amateur. Pero sí es cierto que cuando era pequeño hice mis primeros escarceos en el campo de la pintura y del dibujo. Además, usted tuvo la suerte de que en su Salamanca de adopción pudo disfrutar de numerosos tesoros artísticos, que eso siempre ayuda a la inspiración. Salamanca, Salamanca, renaciente maravilla, académica palanca de mi visión de Castilla. Oh, don Miguel, qué hermosísimos versos. Usted es un poeta sin par. Vamos, nada que envidiarle a un Antonio Machado o a Juan Ramón Jiménez. Y usted es un irredento zaramero. Pero sí es cierto que en esa maravillosa ciudad disfruté muchos de sus monumentos, de sus joyas artísticas, de sus calles, de aquellos largos paseos. También me gustaba actuar de cicerone para aquellos amigos que venían a la ciudad. Recuerdo en especial una visita de Beatriz Galindo. ¿De Beatriz Galindo? ¿Tan mayor es usted, don Miguel? ¿Cómo dice? No, qué tontería. Me refiero a una periodista y crítico de teatro que tenía ese apodo, ese nom de plume. Sí, sé a quién se refiere. A doña Isabel Oyarzábal de Palencia. La misma. Una gran mujer, una gran mujer. Por cierto, la República la nombró embajadora en Estocolmo, Suecia. Exactamente. Vino a Salamanca a dar una conferencia en el Ateneo. ¿Cómo se llamaba la conferencia? Sí, Mujeres del Pasado. Recuerdo que mantuvimos largas charlas
casi todas distendidas, pero también alguna que otra discusión, porque yo mantenía que a pesar de que las mujeres no tenían ningún derecho, eran en realidad las que mandaban, por lo menos en mi familia. Para congraciarme con ella le dije que había una cosa en la que las mujeres superaban con creces a los hombres. Pues a la hora de escribir novelas, sí, porque no hay novelista que compararse le pueda a la autora de Wuthering Heights, como se dice, de Cumbres Borrascosas. Sí, lleva usted toda la razón. Se refiere a Emily Brontë. Por cierto, realmente este caso es semejante al nuestro en España de la Pardo Bazán, ¿no cree? Volviendo a la señora de Palencia, antes de volverse a Madrid le regalé algunas piezas de mi colección de cocotología. Cocotología viene de cocotte, que es pajarita de papel en francés. Sí. Así bauticé el noble arte de doblar papelitos. Sí. Me acostumbré durante las guerras carlistas. Suena como a la prehistoria. Sí, porque permanecía mucho tiempo confinado. Pero volviendo a la pregunta inicial, sí, el arte con el cual me sentí más identificado fue con la pintura. Recuerdo cómo disfruté con los grandes maestros del Museo del Prado. Por cierto, don Miguel, a propósito del Prado, ¿acaso usted no sepa que yo dormí encima de la maja desnuda? ¿Cómo dice? Cuando comenzaron los bombardeos sobre Madrid en la guerra, se hizo necesario poner a salvo las joyas de nuestra Pinacoteca Nacional. Con acertado criterio, se acordó trasladar a un lugar seguro, lejos de las bombas, todas estas obras. Pues bien, en su periplo por distintos lugares, recalaron en el castillo de Peralada, donde yo me alojaba en ese momento transitoriamente. Verá, los cuadros se pusieron en la planta baja, pero resulta que las mejores obras de Goya se colocaron justamente debajo de mi dormitorio. Yo por las noches en que me veía de conciliar el sueño, pensando en lo que le pudiera suceder a aquellas magníficas obras. Que me lo tomé de una manera muy personal. Tan personal que en una conversación con el doctor Negrín, en ese momento jefe del gobierno, le llegué a decir: mire, don Juan, el Museo del Prado es más importante que la monarquía y la república juntas. Y añadí: si a estos cuadros le llegase a pasar algo, por ejemplo, pues se extraviasen, usted tendría que responder personalmente por ello pegándose un tiro. Eso le dije. Qué drástico. Vamos a ver, yo comprendo, don Miguel, que la vida del ser humano es más importante que cualquier obra de arte. Eso está claro. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que sin el arte, la vida del hombre está como... ¿cómo lo diría yo? Como vacía de contenido, ¿no le parece? Sí, me parece estimable, encomiable que se pusiera tanto empeño en preservar de la barbarie tantas joyas artísticas. Lástima que no se pusiera el mismo empeño en impedir la quema de conventos y de iglesias. Le voy a decir a usted cómo me sentía yo en aquellos momentos. Guerras, matanzas, ceremoniales, quema de iglesias, banderas rojas y estandartes de Cristo. ¿Sabe usted por qué sucedía eso? Porque los españoles los tenían fe en la religión de Lenin y otros en la de Cristo. No sé, don Miguel. Yo se lo voy a decir. Sucedía porque los españoles no creían en nada. Estaban desesperados. Desesperado es el que no tiene dónde aferrarse y le posee la rabia. Entre los unos y los otros se ensangrentaron, se desangraron, se envenenaron. Y lo que es peor, entontecieron España. Una España que proclamó a Franco su caudillo. Personalmente creía que era un buen hombre, rodeado de una serie de hienas. Pero me equivoqué. No se lo tome así. ¿Qué le parece si nos ponemos cómodos? Quitarnos las chaquetas, ¿qué me parece? Pero si estamos solos. No sé. Hagamos una locura como cuando éramos jóvenes. Pero que usted nunca fue joven. Que yo sepa, ¿no? Pero qué diablos.
tiempo moderno y sus prohibiciones. Ay. Mire, don Miguel, aunque yo no puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que dice, he de confesarle que le guardo gran respeto y admiración. Y que a ese ejercicio de sinceridad que usted ha tenido conmigo, pues yo quisiera corresponderle con otro semejante de mi parte. Verá, a mí no me sorprendió la violencia con la que actuaron los sublevados. Lo que sí me sorprendieron y mucho fueron los crímenes que se cometieron en zona republicana. Crímenes que para mí fueron un auténtico mazazo en pleno corazón de la República. Yo nunca olvidaré una fecha, la del 22 de agosto de 1936. Yo me encontraba en Madrid aquella fatídica noche en la que una turba furiosa asaltó la cárcel Modelo y asesinó a un buen número de personas. Algunas conocidas mías. Yo aquella noche hubiera querido morir. Sí. Que me mataran también. Lo siento mucho, don Manuel. Yo quería reformar la sociedad española. Tal vez era una pretensión por encima de mis posibilidades, ¿verdad? Pero sí. Yo quería convertirla en una sociedad moderna y democrática. De hombres y mujeres libres. Libres e iguales. Pero iguales de verdad. De ciudadanos responsables y civilizados. Sí, pero los hechos... Déjeme que continúe, por favor. Yo quería elevar el nivel cultural, acabar con ese analfabetismo secular de nuestra patria. Mentiría si le dijera que en el transcurso de los años no hubo personas y hechos que me decepcionaron. Sí, que me decepcionaron y mucho. Y que no supe poner remedio a ello. En cuanto a la guerra, opinaba, opino, que es un mal absoluto sin mezcla de bien alguno. Es verdad que tal vez fue inevitable, ¿no? Y también que subestimamos el levantamiento porque creímos que lo podíamos sofocar en pocos días. Y luego cuando la guerra se decantó claramente del lado del bando contrario, yo intenté pactar con el enemigo una paz honrosa, pero hubo personas que se opusieron. Una de ellas fue Juan Negrín. Persona muy válida, pero con la que yo nunca llegué a entenderme del todo. Pues bien, Juan Negrín decía que no, que la guerra tenía que continuar, con la esperanza de que las naciones alertadas por el peligro que suponía el nuevo eje naciente en Europa terminaran por apoyarnos sin ambajes y nuestra suerte cambiara. Pero desgraciadamente no fue así. Yo siempre, don Manuel, he sido un hombre de paz. Pero al ver el cariz que iban tomando los acontecimientos, apoyé sin reservas el golpe de Estado del 18 de julio, pensando que de esa manera se preservaba la civilización cristiana occidental. Pero me equivoqué. Y yo he de reconocer que aunque usted apoyó el golpe militar, en un principio lo supo rectificar. Y que además mostró un gran valor en el paraninfo de su universidad. Creo que se ha exagerado mucho aquel discurso mío. Dije lo que dije sin pensar en las consecuencias. No, don Miguel, usted fue muy valiente ese día.
hacerme un favor? Sí. ¿Querría usted pronunciar de nuevo su discurso de 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca? No me pida eso, Manuel, no me pida eso. Pareciera que no hice en esta vida otra cosa que aquel dichoso discursito. No prefiero otro que pronuncié el 31 de abril sobre el Quijote u otro sobre las letras hispánicas. Yo no dudo de que aquellos otros discursos suyos fueran muy interesantes, pero es que llevo esperando una eternidad para escuchar ese memorable discurso suyo. No, lo siento, no me pida eso, no me pida eso. Bueno, ¿qué la vamos a hacer? Pero si insiste. ¿Cómo? Ah, muchas gracias, don Miguel. Claro, muchas gracias. Pero antes me gustaría leerle una carta de una persona a la que no pude ayudar. Es una carta que llevo clavada como una daga en el corazón. Dice así: Don Miguel, soy la esposa del pastor evangelista y le doy a molestar una vez más. Se acusa a mi esposo de masón y en verdad lo es. Lo hicieron en Inglaterra el año 20 o 21. Me dice que consulte con usted qué es lo que tiene que hacer. Mi esposo, desde luego, no ha hecho política de ninguna clase. Lo hicieron masón porque en Inglaterra lo son todos los pastores y muchos también en España. En Inglaterra lo es el rey, que es también el jefe de la iglesia anglicana. En España he oído que lo son algunos generales, no sé lo que hay de verdad. Creo que esto pasará al gobierno militar y quisiera que usted pudiera informarse de algo o que me dé luz sobre ello. Perdone que le moleste en estos momentos y pido a Dios que le dé salud durante muchos años. Enriqueta Carbonell. Ella era la esposa de Atilano Cocó, el pastor protestante. Él y Salvador Vila, ambos fusilados, eran dos de mis mejores amigos en Salamanca. Lo siento mucho, don Miguel. Ya veo que recordar aquellos tiempos del pasado le produce gran dolor. Mire, si no se siente con fuerzas, déjelo. Acabo de escuchar el grito necrófilo e insensato de viva la muerte. Eso me suena a lo mismo que muera la vida. Y yo que me he pasado toda la vida creando paradojas que produjeron el enojo de cuantos no las comprendieron, he de decir con autoridad en la materia que esta ridícula paradoja me parece del todo deleznable. Como fue proclamada en honor del último orador, entiendo que fue dirigida a él, si bien de una manera tortuosa y exagerada, como testimonio de que él es símbolo de la muerte. Y otra cosa, el general Villarastray es un inválido. No es preciso decirlo en un tono más bajo. Es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes. Pero los extremos no sirven como norma. Desgraciadamente hay demasiados inválidos y habrá más si el cielo no lo remedia. Me duele pensar que el general Villarastray pueda dictar normas de psicología de masas. Porque un inválido que no posee la grandeza de un Cervantes, que era un hombre, no un superhombre, viril y completo a pesar de sus mutilaciones, pues bien, un inválido que no posea esa superioridad de espíritu se siente a menudo aliviado de ver cómo aumenta a su alrededor el número de mutilados. El general Villarastray quisiera crear una España nueva, una creación negativa según su propia imagen. Por ello desearía una España mutilada. Señores,
Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando este sagrado recinto. Y yo he sido siempre, diga lo que diga el proverbio, un profeta en su propia tierra. Y os digo más, vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer es necesario persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. Muy bien, muy bien. No. Esto es magnífico. Ya, Sí, como sí. ya le dije antes, se ha exagerado mucho aquel discurso mío. Sí es verdad que dije lo de venceréis, pero no convenceréis en el fragor del momento. Podría haberme referido al bando perdedor si la suerte le hubiera sido favorable. En realidad me refería a cualquier poder que ejerce su ley por la fuerza de las armas. Porque en las guerras y en las posguerras, el ejército vencedor arrasa con lo que entiende es su enemigo. Aquel fue uno de los días más amargos de mi vida. Aunque no era mi vida la que me preocupaba, sino la suerte que pudiera correr mi propia familia. Lo entiendo perfectamente. Aquel mismo día, por la tarde, me dirigí al casino como en tantas ocasiones. Al entrar percibí un ambiente hostil. Se había corrido la voz de lo que había sucedido en el Paraninfo y algunos de los presentes comenzaron a proferir insultos y amenazas contra mi persona. Mi hijo Rafael, que estaba jugando a los naipes en el piso superior, advertido de lo que estaba sucediendo y temiendo que yo pudiera resultar agredido, bajó las escaleras como una exhalación y, cogiéndome del brazo, trató de que saliéramos por una puerta lateral. Yo le dije, ¡no! Tu padre no saldrá nunca por la puerta de los carros. Con ello me refería a esa puerta de la Catedral Vieja de Salamanca por donde salían los estudiantes que habían suspendido el examen de grado para mofa y escarnio de sus compañeros y del público en general. Pues bien, a pesar de la lluvia de insultos, nos dirigimos por las calles más concurridas, apoyado en el bastón para no fallecer, y finalmente llegué a mi casa, una casa de la que no volví a salir jamás. Lamento mucho, don Miguel, que terminaran así sus días. Y que volvieran a quitarle a usted su rectorado. Paradójicamente, aquellos que acudieron, aquellos que lo confinaron en su domicilio, luego asistirían compungidos a su entierro multitudinario. Una vez más se cumplía el triste adagio de que España entierra muy bien a sus muertos. He de reconocer que en el transcurso del tiempo usted ha ido ganando en admiración, en prestigio, en reconocimiento, sí. Yo, don Miguel, no he corrido la misma suerte, ¿sabe? Y la verdad es que lo envidio. Sí, lo envidio y mucho. Porque usted pudo morir tranquilamente en su casa y ser enterrado en su Salamanca querida. Yo, sin embargo, fui inhumado en tierras francesas y mi féretro cubierto con la bandera mexicana, porque no consintieron que lo hiciera con la bandera tricolor. Triste final para un hombre que amó la República, pero sobre todo a España, por encima de todas las cosas. Lo sé, don Manuel. Pero no porque lo viviera, porque yo para entonces, como usted bien sabe, dormía el sueño de los justos. Me conmueve, don Manuel, que haya sido capaz de reconocer los errores del pasado. Y le digo más, creo que es usted un buen hombre. Y quién sabe si en otras circunstancias, usted y yo, habríamos podido ser buenos amigos. Estoy completamente seguro de ello, don Miguel. Y ahora es a mí al que le gustaría que le hiciera un gran favor. Si está en mis manos. Bueno, más que en su mano, está en su voz. Me gustaría seguir escuchando el discurso que estaba pronunciando cuando lo interrumpí. Qui pro quo.
Quid pro quo. Con mucho gusto, don Miguel, con mucho gusto. No voy a aplicar a este drama español la simplísima doctrina del adagio de que no hay mal que por bien no venga. No, no es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe, como todos queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que les hierva la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia, con el odio y con el apetito y destrucción. Que piensen en los muertos y escuchen su lección. Esos hombres caídos magníficamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ni tienen rencor, y nos envían con los destellos de su luz tranquila y remota como la de una estrella. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón.